Tras sufrir un derrame cerebral en 1991, el popular cantante de salsa, Héctor Lavoe, perdió la movilidad de la mitad de su rostro y para entonces, ya tras años de padecer de SIDA, diabetes, problemas con las drogas y hasta de haberse fracturado algunas costillas, esta vez perdería por completo la capacidad de cantar e incluso de hablar de manera clara. Era el fin de su carrera sobre los grandes escenarios, una situación que no solo lo orillaría a sufrir de una profunda tristeza, sino que también lo mantendría en la pobreza durante mucho tiempo. Esto, después de que David Lugo, uno de los integrantes de su orquesta, se aprovechara de su debilidad física y mental para que firmara un poder en donde cedía las ganancias de sus regalías discográficas. Sin embargo, la familia del salsero iniciaría un pleito judicial en su contra y ganarían, tras comprobarse que la firma de Lavoe estaba mal hecha, por lo que el poder era fraudulento. Dicho esto, a duras penas la familia pudo establecerse económicamente, pues los gastos en salud eran demasiado altos. Sería quizá esta una de las razones por la que, a pesar de su grave situación, el cantante se mantuvo actuando en pequeños clubes de Nueva York. De hecho, su última presentación sería en el Club Soaps de Manhattan, en abril de 1992, frente a personas que, más que ver un espectáculo, eran testigos de su deterioro. En diciembre de ese mismo año, tuvo que recibir atención médica en el Cardinal Cook Hospital de Nueva York. Su estado de salud era delicado. Durante días, tanto médicos como su familia esperaban lo peor, pero finalmente se libraría. Aunque no ocurría lo mismo un año después, el 29 de junio, cuando fue ingresado al Memorial Hospital de Queens, donde sufriría un paro cardíaco que pondría fin a su vida a sus 46 años. Sí, todavía a una edad muy temprana. Aunque la noticia no sería una sorpresa, el estilo de vida que mantuvo durante años y las inevitables tragedias que sufrió fueron un cóctel mortal que no solo lo alejaría de los reflectores, sino que terminarían por apagar su voz muy lentamente, hasta ceder por completo. De igual forma, su nombre pasaría de ser uno de los más respetados en la industria musical a una leyenda. Pero, ¿qué le pudo haber pasado que lo llevaría a vivir sus últimos años sumido en enfermedades, tristeza y pobreza? ¿Había perdido toda capacidad de vivir por sí mismo? Descubramos las respuestas a estas preguntas, conociendo al cantante, la leyenda y, sobre todo, a la persona que rápidamente se convirtió en personaje principal de su propia historia de éxito y drama. Héctor Juan Pérez Martínez, conocido como Héctor Lavoe, apodo que viene del francés que significa la voz, nacería un 30 de septiembre de 1946 en Puerto Rico, en una familia de bajos recursos, pero de grandes gustos musicales, algo de lo que él se aferraría desde muy pequeño, pues a sus 3 años perdió a su madre, y desde entonces se hizo muy cercano a su padre, quien lo animaría a aprender los fundamentos de la música, con el deseo de que Héctor fuese un gran saxofonista, pero él demostraría su talento más que en ese instrumento, a través de su voz. A sus 14 años ya daba conciertos en su pueblo natal, ganando hasta $18 la noche, una buena suma que hasta le permitió contribuir con las necesidades de su familia. Pero en vista de que la situación económica seguía siendo difícil, vio una oportunidad de ganar más dinero y fama si viajaba a Nueva York, una idea a la que se opondría su padre, ya que el hermano mayor de Héctor había fallecido en dicha ciudad tras sufrir un accidente. Aún en contra de su padre a sus 16 años, él se lanzaría a la aventura. En la ciudad norteamericana trabajaría como pintor, limpiavidrios, mesero y otros oficios informales, hasta que comenzó a frecuentar salones de baile y clubes de música latina, donde aprovechó una oportunidad para demostrar su talento, y a partir de entonces, su nombre se daría a conocer entre músicos. A sus 19 años, grabaría su primer sencillo, Mi China me botó, en conjunto con la New Yorker Band, mismo grupo musical en el que permanecería unos años tocando las maracas y haciendo coros, mientras era cantante en bandas más pequeñas. Entre ellas, una orquesta en la que conocería a Willie Colón, quien se convirtió en uno de los músicos y grandes amigos con los que llegó a grabar entre 1967 y 1975 exitosas producciones como La Gran Fuga, Cosa Nuestra y El Juicio. Sus vidas cambiarían por completo. El particular sonido de los trombones de Willie con la voz articulada y el sentido del humor de Héctor
encantaron a millones de fanáticos en todo el mundo. Recorrieron países latinoamericanos, centroamericanos, del Caribe y Europa. Héctor recibió un reconocimiento inmediato. Finalmente contaba con un trabajo estable y ganó dinero suficiente para proporcionarse un cómodo estilo de vida. Algo que, si bien era todo un triunfo, se convertiría en su primer gran obstáculo, pues su estilo de vida como estrella musical lo llevaría a consumir drogas. Esto se tradujo en llegar tarde a conciertos o incluso en no llegar, y llevaba una vida de excesos, factores que comenzaron a afectar en su talento, por lo que se sometió a varias rehabilitaciones, lo que llevó a Colón a tomar la decisión de separarse de Héctor, quien quedaría como líder de la orquesta. Esto él lo vería como una traición, pero con el tiempo admitiría que fue un buen cambio, pues desde entonces ambos músicos se destacarían como solistas. Su primer disco en solitario fue La Voz, donde saldría Mi Gente, un tema que se convirtió en himno de la salsa y canción estrella en cada uno de sus conciertos. Efecto similar que conseguiría con Periódico de Ayer, tema de su segundo disco estrenado en 1976. Volvería tras esto con una tercera producción, La Comedia, donde participaría Colón y el aclamado Rubén Blades, quien, a pesar de colaborar con Héctor en varias ocasiones e incluso cederle la canción El Cantante, con la que Héctor lograría aún más fama, nunca llegó a ser cercano al cantante puertorriqueño, según él mismo admitió, por su adicción a las drogas, pues presuntamente Héctor para esa época no se sentía cómodo al lado de personas que no consumieran. Con todo y sus adicciones, nunca paró de hacer música. Continuaría presentándose y para la época, en 1984 en Perú, vivió una extraña situación después de que se rasgara sus pantalones y terminara mostrando sus glúteos al público, siendo arrestado por soldados que describieron el acto como una exposición deshonesta. Pasaría la noche en un calabozo, junto a su representante, Héctor Maisonave, quien terminó pagándole a un soldado $1,000 para que los dejara ir. Tras este penoso incidente, otros sucesos continuarían amargando su trayectoria, pues según algunos, incluso se vio amenazado por el narco Pablo Escobar en una presentación presuntamente organizada por el mafioso en Colombia. Héctor tuvo que escaparse después de que criminales intentaran obligarlo a cantar, historia que él mismo narraría al taxista al que le tuvo que pedir ayuda cuando logró llegar a la carretera. Pero estas solo serían anécdotas. La realidad del cantante sería aún más cruel. Debido a sus excesos, a mediados de 1987, un día en su apartamento en Queens, gracias a su actitud errática, provocó un incendio tras dejar encendida una colilla, y entre la desesperación por huir del fuego, Héctor terminó lanzándose por la ventana de su habitación. Esto le causaría graves problemas de salud por los que tuvo que permanecer internado por meses. El estado depresivo en el que entró era alarmante, pero el evento que terminaría por arruinarlo emocionalmente sería la muerte de su hijo menor, Héctor Pérez Jr., a causa de un disparo accidental que recibió por parte de un amigo cuando éste limpiaba un Uber. No obstante, todavía en 1987 saldría al mercado su 10º y último álbum estudio, Strikes Back, el que incluiría el sencillo Plato de Segunda Mesa, tema con el que conseguiría regresar a las ondas radiales después de años de declive, tanto en su carrera como en el género de la salsa en general. Incluso por ella sería nominado a los premios Grammy de 1988 en la categoría Mejor Interpretación Latina Tropical y alcanzó la posición 11 del US Billboard en la categoría Tropical Salsa, lo que lo motivó a dar conciertos pese a sus problemas personales. Pero para ese año sería diagnosticado con SIDA, enfermedad que había adquirido tras inyectarse con una aguja infectada. Aún así, Héctor continuaría presentándose, aunque no con el mismo éxito de antes. En un concierto en Puerto Rico, que marcaría su regreso a su país, pocas personas compraron entradas y terminó cantando gratis por decisión propia, ya que los organizadores del evento y sus representantes no lograron sacar ningún provecho de la situación, pero él prefirió complacer a su público. Esta sería una nueva decepción para él, pues tras dicho evento tendría una discusión con Nilda Pucci Román, su esposa, y tal sería su triste estado mental que intentó de un 9º piso. Sufrió fracturas en sus piernas, costillas y el brazo derecho. Tuvo que ser intervenido para implantarle placas de titanio que le permitieran recuperar su mal estado físico. Para entonces, a pesar de su éxito previo, el cantante no disponía para hacer frente a todos los gastos médicos, por lo que nuevamente sus amigos músicos e incluso invitados especiales
se pondrían de acuerdo para recaudar fondos para Héctor. En el evento participarían artistas como Celia Cruz, Rubén Blades e Ismael Miranda. Si bien para 1989 todavía debía guardar reposo, Ralph Mercado, su promotor, y David Lugo, conguero de su orquesta, se asociaron para controlar al cantante, suministrándole todo tipo de drogas, no solo empeorando su adicción, sino también intentando que pudiese rendir sobre el escenario cuando era claro que no estaba en condiciones. Así, el todavía fenómeno de la salsa sería explotado en sus últimas presentaciones. Además, recibía muy malos pagos e incluso amigos de la orquesta se daban cuenta de la situación, pero poco podían hacer, pues todos dependían de un contrato. Este abuso aceleró su deterioro y con apenas 43 años, Héctor ya ni siquiera podía moverse tranquilamente. Una herida en su pierna izquierda a raíz de su último incidente no sanaba. Fue entonces cuando descubriría que también sufría de diabetes. Su cuerpo pedía auxilio, pero Mercado quería seguir haciendo eco de su nombre para ganar más dinero, por lo que sería convocado a la 15ª edición del Festival de Salsa, donde además le homenajearían, así que no podía haber rechazado el proyecto. Su ex compañero musical, Willy Colón, sí rechazó la oferta de participar tras conocer la noticia de que Héctor estaría ahí, pues conocía su mala situación y veía inconcebible que lo sometieran a tal exposición. Pero finalmente, así fue. Por suerte sería la última presentación, en la que apenas con ayuda de sus compañeros de la orquesta logró balbucear palabras. Fue un final lamentable. Hasta Celia Cruz lloraría ante la situación, al igual que las cientos de personas que habían asistido y otros colegas del cantante. Tras esto, Héctor no tendría más grandes presentaciones. En 1991, sufriría un derrame cerebral y perdería por completo sus capacidades para hacer frente a un espectáculo, tal como ya se había evidenciado. En medio de la tristeza, aunque acompañado por su esposa, la gran figura de la salsa pasaría sus últimos días cantando algunas canciones en clubes de Nueva York, donde su público apenas lograba escuchar notas lejanas que nada tenían que ver con sus años de éxito. Fallecería a sus 46 años, víctima de todos sus padecimientos tras sufrir un paro cardíaco el 29 de junio de 1993. Héctor Lavoe, el legendario cantante de salsa, vivió sus últimos segundos con una mezcla de angustia y serenidad en su rostro, mientras su corazón cedía a la lucha. El reloj marcaba las últimas horas del 29 de junio de 1993, cuando un paro cardíaco fulminante apagó la voz del cantante de los cantantes. El desgaste físico y emocional que llevaba años soportando, finalmente cobró su precio, dejando a una comunidad entera de fanáticos y músicos sumidos en la tristeza. El equipo médico, liderado por el Dr. Pérez, hizo todo lo posible por revivirlo, aplicando maniobras de reanimación y usando el desfibrilador, pero fue en vano. El corazón del artista simplemente no pudo resistir más. Mientras tanto, sus familiares, amigos y seres queridos se agrupaban fuera de la habitación, sus rostros pálidos y llenos de consternación, esperando ansiosamente noticias del equipo médico. Cuando se anunció su fallecimiento, un coro de sollozos y lamentos inundó el pasillo del hospital, como un eco del dolor que sus canciones alguna vez aliviaron en sus oyentes. El cuerpo de Héctor Lavoe yacía inerte en la camilla, su piel descolorida y fría al tacto. Aunque su figura se había marchitado con los años, sus ojos cerrados aún recordaban al hombre apasionado y enérgico que alguna vez fue. La vida había dejado su marca en él, pero en sus últimos momentos, Lavoe parecía haber encontrado la paz. Durante 2 días, la comunidad latina de Nueva York le rendiría homenaje al ídolo musical. Bloquearon los alrededores de la Quinta Avenida y todos cantaban sus canciones mientras llevaban su ataúd de la iglesia hasta el cementerio. Apenas en el 2002, tras el fallecimiento de su esposa, sus restos serían trasladados a su ciudad natal, Ponce, en Puerto Rico, cumpliendo con lo que él había pedido. A pesar de los años, tanto su nombre como su música siguen siendo escuchados diariamente en cientos de ciudades donde la salsa y la música tropical son estándares. Recordado como una leyenda, a pesar de sus derrotas, su éxito lo ha mantenido en el tiempo como uno de los más grandes cantantes de salsa e inspiración para muchos otros. Constantemente orquestas, excompañeros y músicos cercanos a Héctor realizan presentaciones en su honor. Su historia de vida tiene su propia obra de teatro y 2 películas biográficas, El cantante de 2006 y The King Héctor Lavoe de 2011.